No había timonel en la popa, pues el buque yacía inmóvil sobre sus anclas. A las 5:10, Fabián y Corsican se unieron al doctor y a mí. Fabián, a quien yo no había vuelto a ver desde la escena del juego, me pareció triste, pero extraordinariamente tranquilo. Su pensamiento estaba en otra parte, y sus miradas buscaban a Elena. Se limitó a extender la mano sin pronunciar una palabra. ¿No ha venido aún Ridrake?, me preguntó Corsican. No, contesté, vamos a la popa. Allí es la cita. Fabián, Corsican y yo seguimos la gran calle. El cielo se oscurecía. Sordos gruñidos se oían en el límite del horizonte. Era una especie de bajo continuo, sobre el cual se destacaban con fuerza los vivas y los is, que salían de los salones. Algunos relámpagos distantes marcaban la espesa bóveda de las nubes. La atmósfera estaba impregnada de electricidad. Ridrake y sus padrinos llegaron poco antes de las 5:30. Aquellos señores nos saludaron y les devolvimos estrictamente su saludo. Drake no habló una palabra. Su rostro, sin embargo, revelaba una animación mal contenida. Lanzó a Fabián una mirada de odio. Fabián ni siquiera le vio, pues se hallaba sumido en profunda meditación, sin acordarse siquiera del papel que debía representar en aquel drama. Corsican se acercó al Yankee, testigo de Drake, y le pidió las armas. Eran floretes de desafío, cuya concha llena protegía por completo la mano que los empuñaba. Corsican los probó, los dobló, los midió y dejó elegir uno al Yankee. Mientras se hacían estos preparativos, Ridrake había tirado su sombrero, se había quitado la levita, se había desabrochado la camisa y remangado sus puños. Después cogió el florete. Viernes entonces, que era zurdo, ventaja incontestable para él acostumbrado a tirar con los que manejaban la espada con la mano derecha. Fabián no se había movido de su puesto, cual si aquellos preparativos no tuvieran nada que ver con él. Corsican le cogió la mano y le presentó el florete. Fabián miró el arma reluciente y pareció que recobraba la memoria en aquel momento. Tomó el florete por su empuñadura con serenidad y mano segura. Es justo, dijo. Me acuerdo. Después se colocó ante Drake, que cayó al punto en guardia. En aquel reducido espacio, era imposible quebrar la distancia. El combatiente que hubiese retrocedido, se hubiera visto acorralado contra la pared. Era preciso batirse, por decirlo así, a pie firme. Vamos, señores, dijo Corsican. Los floretes se cruzaron, desde los primeros pases algunos rápidos 1-2 tirados por una y otra parte. Ciertos ataques y paradas nos demostraron que los dos adversarios eran igualmente diestros. El aspecto de Fabián me pareció de buen augurio. Estaba sereno, era dueño de sí, casi indiferente, menos conmovido, de fijo, que sus padrinos. Drake, al contrario, le miraba con ira, con los ojos inyectados, sus dientes se veían bajo un labio crispado, su cabeza estaba sumida entre sus hombros, y su fisonomía presentaba todos los síntomas de un odio violento que le privaba de su sangre fría. Quería matar a toda costa. Después de algunos minutos de lucha, los floretes se bajaron, ninguno de los dos enemigos estaba tocado. Un simple arañazo se marcaba en la manga de Fabián. Drake secaba el sudor que inundaba su rostro. La tempestad se desencadenaba en todo su furor. El rumor de trueno era incesante, y estampidos tremendos se oían a cada momento. La electricidad se desarrollaba con tal intensidad que de los dos aceros se desprendían penachos luminosos, como se desprenden de los pararrayos en medio de nubes tempestuosas. Después de un corto descanso, Corsican volvió a dar la señal. Fabián y Drake volvieron a ponerse en guardia. El segundo combate fue mucho más animado que el primero. Fabián se defendía con admirable calma, Drake atacaba con rabia. Varias veces, después de un golpe furioso, admirablemente parado, esperé una contestación de Fabián, que ni siquiera la intentó. De pronto, después de un quite en tercera, Drake se tiró a fondo. Creí que Fabián había sido tocado en medio del pecho, pero este había parado en quinta, pues el golpe iba bajo. Drake se retiró, cubriéndose con un rápido semicírculo, mientras los relámpagos rasgaban las nubes sobre nuestras cabezas. Fabián tenía excelente ocasión de responder, pero no lo hizo. Espero, dejando a su enemigo tiempo de reponerse. Confieso que aquella magnanimidad, que Drake no merecía, me desagradó. Ridrake era uno de esos hombres con quienes no conviene tener miramientos. De repente, sin que nada pudiera explicarme tan extraño abandono de sí mismo, Fabián dejó caer su espada. Había sido tocado mortalmente, sin que lo sospecháramos. Toda mi sangre se agolpó en el corazón, pero la mirada de Fabián había tomado una animación singular. «Defendeos», gritaba Drake, rugiendo, recogido sobre sus piernas, como un tigre pronto a caer sobre su presa. Creí que Fabián, desarmado, estaba perdido. Corsican iba a arrojarse entre él y su enemigo, para impedir un asesinato, pero Ridrake, entre tanto, estaba también inmóvil. Me volví, pálida como un cadáver, con las manos extendidas. Elena adelantaba hacia los combatientes. Fabián, con los brazos abiertos, fascinado por aquella aparición, no se movía. «Vos», gritó Drake,
dirigiéndose a Elena. Vos aquí. Su espada levantada, se estremecía con su punta de fuego. Parecía la espada del arcángel en manos del demonio. De repente, un relámpago deslumbrador, una iluminación violenta envolvió la popa del buque. Me sentí derribado, medio ahogado. El relámpago y el trueno habían sido simultáneos. Se percibía un fuerte olor a azufre. Me levanté y miré. Elena estaba apoyada en Fabián. Arridraque, petrificado, permanecía en pie, en la misma postura, pero su rostro estaba negro. El desgraciado, llamando al rayo con la punta de su florete, había recibido todo su choque. Elena se separó de Fabián, se acercó a Arridraque, con la mirada llena de angelical compasión. Le puso la mano sobre un hombro. Aquel ligero contacto bastó para romper el equilibrio. El cuerpo de Drake cayó como una masa inerte. Elena se inclinó sobre aquel cadáver, mientras nosotros retrocedíamos espantados. El miserable Harry estaba muerto. Muerto por el rayo, dijo el doctor, cogiéndome el brazo. Muerto por el rayo. Ah, y no queríais creer en la intervención del rayo. En efecto, Drake había sido víctima del rayo, como afirmaba el doctor Pitferge, o, como asegura después el médico del buque, ¿se había roto un vaso en el pecho de aquel desdichado? No lo sé. Lo cierto es que no teníamos ante los ojos más que un cadáver. Capítulo SIB. Al otro día, martes 9 de abril, a las 11 de la mañana, el Great Eastern levaba anclas y aparejaba para entrar en el Hudson. El práctico maniobraba con incomparable golpe de vista. La tempestad se había disipado durante la noche. Las últimas nubes desaparecían en el extremo horizonte. El mar estaba animado por una escuadrilla de goletas que se dirigían a la costa. A las 11:30 llegó la Sanidad. Era un barco pequeño de vapor que llevaba a su bordo la Comisión Sanitaria de Nueva York, provisto de un balancín que subía y bajaba. Su velocidad era grande. Aquel buque me dio la muestra de los pequeños tenders americanos, todos del mismo modelo. Unos 20 de ellos nos rodaron muy pronto. No tardamos en pasar más allá del Lichtboat, faro flotante que marca los pasos del Hudson. Pasamos rozando la punta de Sandy Hook, lengua arenosa terminada por un paso. Algunos grupos de espectadores nos aclamaron desde dicha punta, así que el Great Eastern hubo costeado la bahía interior formada por la punta de Sandy Hook. En medio de una escuadrilla de pescadores, distinguí las florecientes y verdes alturas de Nueva Jersey, los enormes fuertes de la bahía, y luego la línea baja de la gran ciudad, que se prolonga entre el Hudson y el Río del Este, como el John entre el Saona y el Ródano. A la una, después de pasar a lo largo de los muelles de Nueva York, el Great Eastern fondeaba en el Hudson, agarrando las uñas de sus anclas los cables telegráficos del río, que estuvo a punto de romper. Más adelante, al levarlas, empezó entonces el desembarco de todos aquellos compañeros de viaje, de todos aquellos compatriotas de una travesía, que ya no debía volver a encontrar, los californianos, los mormones, los sudistas, los dos novios. Esperé a Fabián, esperé a Corsican. El capitán Anderson supo, por mí, los pormenores del desafío efectuado a bordo. Los médicos extendieron su certificado. No teniendo la justicia nada que ver en la muerte de Arridraque, se habían dado las órdenes oportunas para que los últimos deberes para con él se llevaran a cabo en tierra. En aquel instante el estadista Cockburu, que no me había hablado en todo el viaje, se acercó a mí y me dijo: ¿sabéis cuántas vueltas han dado las ruedas durante la travesía? No, le respondí. 100.723. ¿Qué me contáis? Y la hélice. 608.130. Muchas gracias. Y el estadista se alejó sin decirme adiós. Fabián y Corsican se reunieron conmigo. El primero me estrechó la mano con efusión. Elena, me dijo, Elena recobrará la razón. Ha tenido un momento de lucidez. Ah, Dios, es justo. Le devolverá el juicio por completo. Al hablar así, Fabián sonreía al porvenir. En cuanto a Corsican, me abrazó sin ceremonias, pero con rudeza. Hasta la vista, me gritó al tomar puesto en el tender en que se hallaban Fabián y Elena, bajo la custodia de la hermana del capitán Mazelvin, que había salido a recibirle. El tender se alejó, llevando a aquel primer grupo de pasajeros al desembarcadero de la aduana. Le miré alejarse. Al ver a Elena entre Fabián y su hermana, no me quedó duda de que el amor, los cariñosos cuidados, llegarían a conseguir que aquella pobre alma extraviada por el dolor recobrara su modo natural de ser. De pronto recibí un abrazo. Me lo daba el doctor Pitferge. ¿Qué vais a hacer?, me dijo. Puesto que el Great Eastern no parte hasta dentro de 192 horas, y debo volver a embarcarme en él, tengo 8 días que pasar en América. Esos 8 días, bien aprovechados, bastan para ver Nueva York, el Hudson, el Valle del Mohawk, el lago Erie, el Niágara y todo ese país cantado por Cooper. Ah, vais al Niágara, gritó Pitferge. A fe mía, no me desagradará verlo otra vez, y si mi proposición no os pareciera indiscreta. Las ocurrencias del doctor me hacían mucha gracia, me interesaba. Era un guía ya encontrado y de mucha instrucción. Tocad estos 5, le dije. A las 3, después de haber remontado el Broadway, a bordo del tender, nos alojamos en 2 habitaciones del Fifth Avenue Hotel. Capítulo XXXV. Íbamos a pasar 8 días en América. El Great Eastern debía zarpar el 16 de abril, y el día 9, a las 3 de la tarde,
había puesto mi planta en el suelo de la Unión. 8 días, hay turistas frenéticos, viajeros express, a quienes hubieran bastado para visitar a toda América. Yo no abrigaba tamacia pretensión, ni siquiera la de visitar Nueva York detenidamente para escribir, después de tan extra rápido examen, un libro sobre las costumbres y el carácter de los americanos. Pero la constitución y el aspecto físico de Nueva York están pronto vistos. No ofrece mayor variedad que un tablero de damas. Calles que se cortan perpendicularmente, llamadas avenidas, si son longitudinales y streets, si son transversales. Estas diversas vías de comunicación están numeradas correlativamente, sistema muy práctico, pero muy monótono. Ómnibus americanos, recorriendo todas las avenidas. Visto un barrio, está vista toda la ciudad, a excepción del laberinto de callejuelas que constituyen la parte sur de la ciudad, donde se apiña la población mercantil. Nueva York es una lengua de tierra, y toda su actividad está concentrada en la punta de esta lengua. A un lado se desarrolla el Hudson, y al otro el río del Este. Ambos ríos son dos brazos de mar, surcados por buques, y cuyos ferryboats unen la ciudad, a la derecha con Brooklyn, a la izquierda con las márgenes de Nueva Jersey. Una sola arteria corta oblicuamente la simétrica aglomeración de los barrios de Nueva York, llevando a ellos la vida. Es el antiguo Broadway, el Strand de Londres, el Boulevard Montmartre de París, casi impracticable en su parte baja, donde afluye la multitud, y casi desierto en su parte elevada, una calle en que se codean los casuchos y los palacios de mármol. Un verdadero río de coches de alquiler, de ómnibus, de caballos, de mozos de cuerda, con aceras por orillas, y sobre el cual ha sido preciso echar puentes para dejar paso a los peatones. Broadway es Nueva York, y por allí paseamos, el doctor Pitferge y yo, hasta que se hizo de noche. Después de haber comido en Fifth Avenue Hotel, donde nos sirvieron manjares liliputienses en platos de muñecas, terminó el día en el teatro de Barnum. Se representaba un drama que atraía a la multitud. New York Streets. En el cuarto acto, figuraba un incendio y una bomba de vapor servida por verdaderos bomberos. Esto producía great atracción. Al día siguiente, por la mañana, dejé al doctor dedicarse a sus asuntos. Debíamos encontrarnos en la fonda a las 2. Fui al correo, Liberty Street, 51, a recoger las cartas que me esperaban, y después a Roblingen Green, 2, a lo último del Broadway, a ver al cónsul de Francia, Mr. Gauldre Boykin, que me acogió muy bien, luego a la casa de Hoffman, donde cobré una letra, y por último, a casa de la hermana de Fabián, Mistress R., cuyas señas me habían dejado, calle 36. Número 25. Allí adquirí noticias de Elena y mis amigos. Siguiendo el consejo de los médicos, Corsican, Fabián y la hermana de este habían salido de Nueva York, llevando consigo a la pobre Elena, a quien los aires, y la tranquilidad del campo, no podían dejar de ser favorables. Una carta de Corsican me anunciaba la repentina marcha. El valiente capitán había ido a buscarme al Fifth Avenue Hotel, pero no me había encontrado. ¿A dónde irían al salir de Nueva York? No lo sabían. Al primer sitio que impresionara a Elena, y pensaban permanecer en él mientras durara el encanto. Corsican se comprometía a tenerme al corriente, y esperaba que yo no partiera sin haber vuelto a abrazarlos a todos por última vez. Indudablemente, aunque solo fuera por algunas horas, sería para mí una gran dicha hallarme, junto a Fabián, Elena y Corsican. Pero ausentes ellos y alejado, yo, no debía pensar en veros. A las 2, me encontraba de regreso en la fonda, donde encontré a Pitferge en el room, lugar lleno de gente, como una bolsa o un mercado, verdadera sala pública, donde se mezclan los paseantes y los viajeros, y donde todo el que llega encuentra, gratis, agua de nieve, galleta y chester. Cuando partimos, doctor, le dije, esta tarde, a las 6, tomamos el Railroad del Hudson. No, el Saint John, un barco maravilloso, un mundo nuevo, un Great Eastern de río, uno de esos admirables aparatos de locomoción que revientan con la mayor facilidad. Hubiera preferido enseñaros el Hudson de día, pero el Saint John solo navega de noche. Mañana, al amanecer, estaremos en Albany. A las 6, tomaremos el New York Central Railroad, y por la noche, cenaremos en Niagara Falls. Acepté a ojos cerrados el programa. El aparato ascensor de la fonda, moviéndose por su rosca vertical, nos subió a nuestras habitaciones, y nos bajó, algunos momentos después, con nuestras maletas mochilas. Un coche de alquiler, de a 20 francos la carrera, nos condujo en un cuarto de hora al embarcadero del Hudson, delante del cual el Saint John ostentaba ya, por penacho, gruesos torbellinos de humo. Capítulo SB. El Saint John y el de Richmond, su semejante, eran los mejores buques del río. Eran edificios más que barcos, con 2 o 3 pisos con terrazas, corredores y galerías. Un barco de esta especie parece la habitación flotante de un plantador. El conjunto está dominado por una veintena de botes empavesados y ligados entre sí por armaduras de hierro, que consolidan el conjunto de la construcción. Los 2 enormes tambores están pintados al fresco,
como los tímpanos de la iglesia de San Marcos de Venecia. Detrás de cada rueda se alza la chimenea de las dos calderas, que se hallan colocadas exteriormente y no en los flancos del vapor, precaución útil en el caso de una explosión. Entre los dos tambores se mueve el mecanismo, de extremada sencillez, un cilindro con su émbolo, que mueve un largo balancín, que sube y baja como un enorme martillo de fragua y una sola biela que comunica el movimiento al árbol de las macizas ruedas. La cubierta del Saint John estaba ya atestada de viajeros. El doctor y yo tomamos posesión de un camarote que comunicaba con un salón inmediato, especie de galería de Diana, cuya redondeada bóveda descansaba en una columnata corintia. Por todas partes comodidad y lujo, tapices, alfombras, divanes, objetos de arte, pinturas, espejos y luces de gas, fabricado a bordo, en un pequeño gasómetro. En aquel momento, la colosal máquina se estremeció. Emprendíamos la marcha, subí a las terrazas superiores. En la proa, había una casa brillantemente pintada, era la cámara de los timoneles. 4 hombres vigorosos, estaban junto a los radios de la doble rueda del gobernalle. Después de un paseo de algunos minutos, bajé a cubierta entre las calderas ya rojas, de donde se escapaban pequeñas llamas azules, al impulso del aire que despedían los ventiladores. Del Hudson, no me era posible ver nada. La niebla que avanzaba con la noche, podía cortarse con cuchillo. El Saint John se hinchaba en la sombra como un formidable mastodonte. Apenas se distinguían las lucecillas de los pueblos situados a orillas del Do, y los faroles de los barcos de vapor que remontaban las oscuras aguas, dando terribles silbidos. A las 8, entré en el salón. El doctor me llevó a cenar a una magnífica fonda instalada en el entrepuente, y servida por un ejército de criados negros. Dean Pitferge me hizo saber que el número de viajeros pasaba de 4.000, entre los cuales se contaban 1.500 emigrantes, alojados en la parte baja del barco. Terminada la cena, fuimos a acostarnos a nuestro cómodo camarote. A las 11, me despertó una especie de choque. El barco se había parado, pues el capitán no se atrevía a navegar a través de tan densas tinieblas. Anclado en el canal, el enorme buque se durmió tranquilamente sobre sus anclas. El Saint John prosiguió su marcha a las 4 de la mañana. Me levanté y fui a la galería de proa. La lluvia había cesado, las nubes se elevaban, aparecieron las aguas del río y después las orillas, la derecha accidentada, cubierta de árboles verdes y de arbustos que le daban el aspecto de un largo cementerio. En último término, altas colinas limitaban el horizonte con una graciosa línea. Al contrario, en la orilla izquierda solo había terrenos llanos y fangosos. En el cauce mismo del río, muchas goletas aparejaban para aprovechar la primera brisa, y los vapores remontaban la rápida corriente del Hudson. Pitferge había ido a buscarme a la galería. Buenos días, compañero, me dijo después de aspirar con fuerza el aire fresco. Sabed que esta maldita niebla ha modificado mi programa, pues no llegaremos a Albany a tiempo de tomar el primer tren. Es lástima, doctor, porque no tenemos tiempo de sobra. Va y todo se reduce a llegar por la noche a Niagara Falls, en vez de llegar por la tarde. La modificación me desagradaba, pero forzoso era resignarse. Efectivamente, el Saint John no quedó amarrado al muelle de Albany antes de las 8. El tren de la mañana ya había salido. Teníamos que aguardar el tren de la 1:40. Podíamos, pues, visitar sosegadamente la curiosa ciudad que forma el centro legislativo del estado de Nueva York, la ciudad baja, comercial y populosa, establecida en la orilla derecha del Hudson, y la ciudad alta, con sus casas de ladrillo, sus establecimientos útiles y su famoso museo de fósiles. Parece que uno de los grandes barrios de Nueva York se ha trasladado a la ladera de aquella colina, sobre la cual se desarrolla en anfiteatro. A la 1, después de almorzar, estábamos en la estación libre, sin vallas ni guardas. El tren paraba en medio de la calle, como un ómnibus. Se sube cuando se quiere a aquellos vagones sostenidos en la parte delantera y en la trasera, por un sistema giratorio de 4 ruedas. Los carruajes comunican entre sí por pasillos que permiten al viajero pasear de extremo a extremo del tren. A la hora marcada, sin que hubiéramos visto a ningún empleado, sin un toque de campana, sin aviso de ningún género, la jadeante locomotora nos arrastró con velocidad de 12 leguas por hora. No estábamos almacenados como en los coches de los ferrocarriles de Europa, sino que podíamos pasear, comprar libros y periódicos. Las bibliotecas y los vendedores ambulantes marchan con el viajero. El tren volaba por entre campos sin barreras, bosques en que se habían hecho cortas recientes, a riesgo de tropezar con troncos de árboles, ciudades nuevas con anchas calles surcadas por raíles, pero que aún carecían de casas, ciudades cuyos nombres son los más poéticos de la historia antigua: Roma, Palmira, Siracusa. Todo el valle del Mohawk desfiló ante nuestros ojos. Asientable conocimiento con el país que pertenece a Fenimore como el Sobro y a Walter Scott. Brilló por un momento, en el horizonte, el lago Ontario, teatro de las escenas de la obra maestra de Cooper. A las 11 de la noche pasamos al tren de Rochester, y atravesamos las rápidas corrientes de Tennessee, que huían en forma de cascadas,
bajo los vagones. A las 2 de la madrugada, llegamos a Niagara Falls. El doctor me condujo a una fonda soberbia, llamada Cataract House. Capítulo XVI. El Niágara no es un río, ni siquiera un riachuelo. Es una sangría natural de desagüe, un canal de 36 millas de largo, que vierte en el lago Ontario las aguas de los lagos Superior, de Michigan, del Huron y del Erie. La diferencia de nivel entre este último y el Ontario, repartida con uniformidad dependiente en todo el trayecto, no hubiera podido formar ni un rápido, pero solo las caídas absorben su mitad. De esto procede su fuerza. Este curso de agua separa los Estados Unidos del Canadá. La orilla izquierda es americana, pero la derecha es inglesa. A un lado, Policemen, al otro, ni su sombra. El día 12 de abril, al amanecer, Pitferge y yo bajábamos por las anchas calles de Niagara Falls, pueblo formado al lado de las cascadas, a 300 millas de Albany, especie de pequeña ciudad de aguas, edificada en lugar pintoresco, con buenas fondas y agradables casas de campo que los yanquis y canadienses habitan en la buena estación. El tiempo era hermoso, brillaba el sol en un cielo que respiraba frío, oíanse lejanos mugidos. En el horizonte se distinguían vapores que no debían ser nubes. ¿Es la catarata?, pregunté a Pitferge. Paciencia, contestó. Pronto llegamos a orillas del Niágara. Las aguas del río, transparentes y poco profundas, corrían tranquilas. Por algunos puntos, asomaban puntas de rocas negruzcas. Los mugidos se hacían más y más fuertes, pero aún no veíamos la catarata. Un puente de maderos que descansaban en arcos de hierro unía la orilla izquierda con una isla situada en el centro del río. El doctor me condujo a él. Agua arriba se extendía el río hasta perderse de vista. Agua abajo, es decir, a nuestra derecha, se conocía el primer desnivel de un rápido. Más allá, a media milla del puente, desaparecía el terreno por completo, hallándose el aire lleno de nubes de agua en polvo. Aquello era el Salto Americano. Más lejos se pintaba un paisaje tranquilo, algunas colinas, casas de campo, árboles secos, es decir, la orilla canadiense. No miréis, no miréis, me gritaba el doctor. Reservaos, cerrad los ojos y no los abráis hasta que yo os avise. Pero yo no hacía caso de aquel tipo original, y miraba. Pasado el puente, pisamos la isla. Era Goat Island, la isla de la cabra, un trozo de 70 fanegas, cubierto de árboles, surcado por soberbias calles de árboles, por donde pueden circular carruajes, arrojados como un ramillete, entre los dos saltos de agua, americano y canadiense, separados por una distancia de 300 yardas. Corríamos por debajo de aquellos grandes árboles, trepando las pendientes y dejándonos resbalar para descender. Redoblaba el estruendo de las aguas, nubes gigantescas de húmedos vapores rodaban por el espacio. Mirad, exclamó el doctor, al salir de un bosquecillo. El Niágara acababa de aparecer ante nuestros ojos en todo su esplendor. En aquel punto, formaba un recodo brusco, redondeándose para formar el salto canadiense. El Orsesuefal, herradura, caía desde una altura de 158 pies, con una anchura de 2 millas. La naturaleza, en aquel lugar, uno de los más hermosos del mundo, lo ha combatido todo para encantar la vista. El recodo del Niágara favorece singularmente los efectos de luz y sombra. El sol, hiriendo aquellas aguas bajo todos los ángulos, diversifica caprichosamente sus colores. De fijo, quien no haya visto aquel efecto, no lo admitirá sin dificultad. En efecto, cerca de Goat Island, la espuma es blanca, es nieve inmaculada, es una corriente de plata líquida que se precipita en el vacío. En el centro de la catarata, las aguas tienen un admirable color verde, que revela cuán gruesa es allí la capa de agua. Así el buque Detroit, que calaba 20 pies, pudo bajar la catarata sin tocar. Al contrario, hacia la orilla canadiense, los torbellinos, como metalizados bajo los rayos luminosos, resplandecían, como si fueran de oro derretido que se precipitara al abismo. Debajo, el río es invisible. Los vapores revolotean en espeso torbellino. Viernes, sin embargo, enormes carámbanos acumulados por los fríos del invierno, que afectan formas de monstruos que con sus bocas abiertas, absorben en cada hora los 100 millones de toneladas que derrama en ellas el inagotable Niágara. Media milla agua arriba de la catarata, el río corre pacífico, presentando una superficie sólida que las primeras brisas de abril aún no logran derretir. Ahora al centro del torrente, me dijo el doctor. ¿Qué quería decir? Yo no le entendía, pero me señaló una torre edificada sobre un peñasco, a algunos centenares de pies de la orilla, al borde mismo del precipicio. Aquel audaz monumento, levantado en 1833 por un tal Judge Porter, se llama Terra Pintover. Descendimos por las rampas laterales del Goat Island. Al llegar a la altura del curso superior del Niágara, vi un puente, formado por algunas tablas echadas sobre puntas de peñas, que unían la torre a la orilla. Aquel puente costeaba el abismo, a algunos pasos solo de distancia. El torrente mugía por debajo. Nos aventuramos sobre aquellos maderos, y al cabo de algunos instantes, llegamos a la principal roca de las que soportan el Terra Pintover. Aquella torre redonda, de 45 pies de altura,
es de piedra. En lo más alto de ella se desarrolla un balcón circular, rodeando un tejado cubierto de estuco rojizo. La escalera de caracol es de madera. En sus escalones están escritos millares de nombres. El que llega a lo alto de la torre, se agarra a la barandilla del balcón, y mira. La torre está en plena catarata. Desde su cumbre, las miradas penetran en el abismo, hundiéndose hasta la garganta de aquellos monstruos que beben el torrente. Se siente como tiembla la roca que sostiene la torre. En torno de ella, se descubren desmoronamientos espantosos, como si el lecho del río cediera. No se oye hablar. De aquellos remolinos de agua, salen truenos. Las líneas líquidas humean y silban, como saetas. La espuma llega a lo alto del monumento. El agua pulverizada se eleva por los aires, formando un espléndido arco iris. Por un simple efecto de óptica, parece que la torre se mueve con terrible velocidad, pero retrocediendo, afortunadamente, porque, si la ilusión fuese al contrario, el vértigo sería irresistible, nadie podría mirar aquel abismo. Jadeantes, fatigados, entramos un momento al piso alto de la torre. Allí, el doctor creyó oportuno decirme: este terrapinto ver, amigo mío, caerá algún día al abismo, tal vez mucho antes de lo que se cree. De veras, es indudable. El gran salto canadiense retrocede, insensiblemente, pero retrocede. En 1833, cuando se construyó la torre, distaba de la catarata mucho más que hoy. Los geólogos sostienen que hace 35.000 años, la catarata estaba en Penstone, 7 millas aguas arriba de la posición que hoy ocupa. Según Mr. Bakebell, retrocede 1 metro por año. Según Sir Charles Lyell, 1 pie nada más. Llegará, pues, un momento en que la peña que sostiene la torre, corroída por las aguas, se deslizará por las pendientes de la catarata. Pues bien, acordaos, el día en que el terrapinto ver vaya a parar al abismo, habrá dentro de la torre algunos excéntricos que se bañarán en el Niágara con ella. Miré al doctor, como preguntándole si sería alguno de aquellos excéntricos, pero me indicó que le siguiera, y volvimos a contemplar el Orse Eiffel y el paisaje que le rodea. Distínguese desde allí, un poco encorvado, el Salto Americano, separado por la punta de la isla, en que se forma también una pequeña catarata central, de 100 pies de anchura. El Salto Americano, igualmente admirable, es recto y no sinuoso, y su altura es de 164 pies. Pero para poderlo ver en todo su desarrollo, es preciso colocarse enfrente de ella, en la orilla canadiense. Durante todo el día, vagamos por las márgenes del Niágara, irresistiblemente atraídos por aquella torre en donde los mugidos de las aguas, la niebla de los vapores, el juego de los rayos solares, la embriaguez y los perfumes de la catarata, mantienen al espectador en perpetuo éxtasis. Después regresamos a Goat Island para examinar la gran cascada desde todos los puntos de vista, sin cansarnos nunca de verla. El doctor hubiera querido llevarme a la Gruta de los Vientos, ahorcada detrás de la catarata central y a la cual se llega por una escalera practicada en la punta de la isla, pero en aquella temporada, estaba prohibido acercarse a ella, a causa de los frecuentes hundimientos que se producían, desde hacía algún tiempo, en aquellas peñas quebradizas. A las 5 estábamos de vuelta en Cataracthouse. Después de comer rápidamente, fuimos otra vez a Goat Island. El doctor quiso volver a ver las 3 hermanas, deliciosos islotes situados a lo último de la isla. Llegada la noche, me llevó de nuevo al tembloroso penasco de Terrapinto Ver. El sol se había puesto tras las sombrías colinas. Los últimos resplandores del día habían desaparecido. La luna brillaba en todo su esplendor. La sombra de la torre se proyectaba, alargándose sobre el abismo. Aguas arriba, las aguas tranquilas se deslizaban bajo la ligera bruma. La orilla canadiense, y sumida en tinieblas, contrastaba con las masas más iluminadas del Coast Island y del pueblo Niagara Falls. Bajo nuestros pies, el antro, aumentado por la penumbra, parecía un abismo infinito, en el cual mugía la formidable catarata. ¡Qué impresión! ¿Qué artista podrá reproducirla con la pluma o el pincel? Una luz movediza apareció en el horizonte. Era el farol de un tren que pasaba por el puente del Niágara, colgado a 2 millas de nosotros. Permanecimos así hasta la medianoche, mudos, inmóviles, en lo alto de aquella torre, irresistiblemente inclinados sobre el torrente que nos fascinaba. Finalmente, así que los rayos de la luna hirieron, según cierto ángulo, el polvo líquido, distinguí una faja láctea, una cinta diáfana que temblaba en la sombra. Era un arco iris lunar, una pálida irradiación del astro de la noche, cuyo tibio resplandor se descomponía al atravesar las brumas de la catarata. Capítulo 6. El programa del doctor marcaba, para el día siguiente, 13 de abril, una visita a la orilla canadiense, un paseo. Bastaba seguir las alturas que forman la derecha del Niágara por espacio de 2 millas, para llegar al puente colgante. Salimos a las 7 de la mañana. Desde el sendero sinuoso que costea la orilla derecha, se distinguían las aguas tranquilas del río, que ya se había repuesto de los remolinos de su caída. A las 7:30 llegamos a Suspension Bridge. Es el único puente que conduce al Great Western y al New York Central Railroad,
el único que da entrada al Canadá en los confines del estado de Nueva York. Está formado por dos tableros, por el superior pasan los trenes y por el inferior, situado a 23 metros por debajo del primero, pasan los carruajes ordinarios y los peatones. La imaginación se niega a seguir en su atrevido trabajo al ingeniero Jonah Roebling, de Trenton, Nueva Jersey, que se determinó a construir un viaducto en tales condiciones, un puente colgante que da paso a trenes de ferrocarril, situado a 250 pies sobre el Niágara, transformado de nuevo en rápido. El Suspension Bridge tiene 800 pies de largo y 24 de ancho. Tirantes de hierro, sujetos en las orillas, le preservan del balanceo. Los cables que lo sostienen, formado cada uno por 4.000 alambres, tienen 10 pulgadas de diámetro y pueden soportar un peso de 12.400 toneladas. Inaugurado en 1855, costó $500.000. Cuando llegábamos a la mitad del puente, pasó un tren sobre nuestras cabezas. Sentimos como el tablero se hundía más de 1 metro bajo nuestros pies. Un poco aguas abajo de este puente está el sitio por donde Blondin pasó el Niágara, por una cuerda tirante, de orilla a orilla. No lo atravesó, pues, por encima de las cataratas. Pero no por eso era la empresa menos arriesgada. Pero si Mr. Blondin nos asombra por su audacia, no debe admirarnos más el amigo que montado en su espalda, le acompañaba en aquel paseo aéreo. Debía ser un glotón, dijo el doctor, porque Blondin hacía las tortillas admirablemente sobre su cuerda tirante. Estábamos ya en la orilla canadiense, subimos por la orilla izquierda del Niágara, para ver las cascadas bajo otro aspecto. Media hora después, entrábamos en una fonda inglesa, donde el doctor hizo servir un desayuno conveniente. Recorrí el libro de los viajeros, en el cual figuran multitud de nombres. Entre ellos estaban los siguientes: Roberto Pell, Lady Franklin, Conde de Paris, Príncipe de Joinville, Luis Macaulay 6N, 1846, Barnum, Mauricio Sand, 1865, Agassiz, 1854, Almonte, Príncipe Enloe, Rothschild, Lady Engine, Burkhardt, 1862, Terminado el almuerzo, el doctor dijo: ahora vamos a ver las cataratas por debajo. Le seguí. Un negro nos condujo a un vestuario donde nos dio un pantalón y una esclavina impermeables y un sombrero de hule. Así vestidos, el negro nos guió por un sendero resbaladizo, surcado por desagües ferruginosos, obstruidos en muchos puntos por piedras negras con afiladas aristas, hasta que llegamos al nivel inferior del Niágara. Pasamos después, por entre vapores de agua pulverizada, a colocarnos debajo de la gran catarata, que caía por delante de nosotros como el telón de un teatro por delante de los actores. Pero qué teatro, qué corrientes tan impetuosas, formaban las capas de aire, violentamente desalojadas. Mojados, ciegos, ensordecidos, no podíamos vernos, ni oírnos, en aquella caverna tan herméticamente cerrada por las láminas líquidas de la catarata, como si la naturaleza la hubiera cubierto con un muro de granito. A las 9, habíamos regresado ya a la fonda, donde abandonamos nuestros mojados ropajes. Vuelto a la orilla, lancé un grito de sorpresa y de alegría. Corsican, el capitán, me oyó, y se acercó a mí. «¿Vos aquí?», exclamó. «¡Qué alegría!». «¿Y Fabián y Elena?», pregunté, mientras nos estrechábamos las manos. «Ahí están todo lo bien que es posible». Fabián lleno de esperanza, y Elena recobrando, poco a poco la razón. «Pero ¿cómo os encuentro en el Niágara?». «El Niágara», respondió Corsican, «es el punto de cita veraniega de los ingleses y los americanos. Aquí se respira, aquí, ante el sublime espectáculo de las cataratas, se recobra la salud». Este hermoso paisaje impresionó a Elena, y por eso hicimos alto aquí, en la margen del Niágara. «Mirad esa casa de campo, Clifton House, en medio de los árboles, a media ladera. En ella vivimos, en familia, con la hermana de Fabián, que se ha consagrado a nuestra pobre amiga». ¿Ha reconocido Elena a Fabián? «No, aún no», respondió el capitán. «Sabéis, sin embargo, que, en el momento de caer a Ribra querido mortalmente, Elena tuvo un instante de lucidez. Su razón se abrió paso al través de las tinieblas que la envolvían, pero aquella lucidez desapareció pronto. No obstante, desde que se halla en medio de este aire puro, en este medio tranquilo, el doctor ha notado una mejoría sensible en el estado de Elena. Está serena, su sueño no es inquieto, en sus ojos se ve como un esfuerzo para recobrar algo, de lo pasado o del porvenir. «Ah, querido amigo», le dije, «la curaréis». «¿Pero dónde están Fabián y su prometida?». «Mirad», dijo Corsican, extendiendo el brazo hacia el Niágara. En la dirección indicada, distinguí a Fabián, que aún no nos había visto. Estaba en pie sobre una roca, sin separar su mirada de Elena, que estaba sentada a algunos pasos de él. Aquel sitio de la orilla derecha se llama Table Rock. Es una especie de promontorio peñascoso, volado sobre el río que muge a 200 pies por debajo. En otro tiempo, la superficie volada era mayor, pero derrumbamientos sucesivos de enormes trozos de piedra han reducido su superficie a algunos metros cuadrados. Elena contemplaba la naturaleza, sumida en mudo éxtasis. Desde aquel sitio,
El aspecto de los saltos de agua es muy sublime, dicen los guías, y tienen razón. Es una vista de conjunto de ambas cataratas. A la derecha se ve la canadiense, cuya cresta, coronada de vapores, cierra por este lado el paisaje, como un horizonte de mar. Enfrente se ve el salto americano, y encima el elegante pueblo de Niagara Falls, medio perdido entre los árboles, y toda la perspectiva del río, que se esconde entre sus elevadas orillas. Debajo, el torrente que lucha con los témpanos desprendidos. No quise distraer a Fabián. Corsican, el doctor y yo nos habíamos acercado a Table Rock. Elena conservaba la inmovilidad de una estatua. ¿Qué impresión dejaba aquella escena en su espíritu? Renacía, poco a poco, su razón, bajo la influencia de aquel grandioso espectáculo. Viernes que de pronto, Fabián dio un paso hacia ella. Elena, levantándose bruscamente, había avanzado hacia el abismo, tendiendo al antro sus brazos, pero de repente, se había detenido, pasando la mano por su frente como si quisiera borrar de ella alguna imagen. Fabián, pálido como un cadáver, pero sereno, se había colocado de un salto entre Elena y el precipicio. Elena había sacudido su rubia cabellera, su cuerpo encantador se estremecía. ¿Veía a Fabián? No. Parecía una muerta que volvía a la vida y que trataba de reconocer la existencia en tomo suyo. Corsican y yo no nos atrevíamos a dar un paso. Sin embargo, tan cerca de Fabián y Elena estaba el antro, que temíamos un desastre. Pero el doctor Pitferge nos contuvo. Dejad a Fabián, dijo. Dejadle hacer. Oíanse los sollozos que brotaban del pecho de la joven. De sus labios, brotaron palabras inarticuladas. Parecía que trataba de hablar, y no podía. Por fin, oímos estas palabras: Dios mío, Dios Todopoderoso, ¿dónde estoy? Entonces tuvo conciencia de que había alguien junto a ella, y volviéndose a medias, apareció a nosotros transformada. Una expresión nueva vivía en sus ojos. Fabián, tembloroso, permanecía delante de ella, mudo, con los brazos abiertos. Fabián, Fabián, exclamó por fin Elena. Fabián la recibió en sus brazos, en los cuales cayó inanimada. El joven lanzó un grito desgarrador, pues creía muerta a su prometida. Pero el doctor intervino. Tranquilizaos, dijo a Fabián, esta crisis la salvará. Elena fue transportada a Clifton House, y depositada en su lecho, donde, pasado el desmayo, quedó sumida en plácido sueño. Fabián, animado por el doctor y lleno de esperanza, Elena le había reconocido, se acercó a nosotros. La salvaremos, me dijo. La salvaremos. Todos los días, espero la resurrección de su alma. Hoy, mañana tal vez, mi Elena me será devuelta. Ah, cielo clemente, bendito seas. Permaneceremos aquí cuanto tiempo sea preciso por ella. ¿No es verdad, Arquibaldo? El capitán apretó con efusión a Fabián contra su pecho. Fabián se volvió hacia mí y al doctor. Nos prodigó sus muestras de cariño. Nos envolvía en su esperanza, y jamás estuvo mejor fundada. La curación de Elena estaba próxima, pero forzoso era para nosotros partir. Apenas nos quedaba una hora para llegar a Niagara Falls. En el momento que nos separamos de tan queridos amigos, Elena dormía aún. Fabián nos abrazó. Corsican nos ofreció darnos, por telegrama, noticias de Elena, y a las 12, habíamos salido de Clifton House. Capítulo 6. Algunos instantes después, bajábamos por una cuesta muy larga de la orilla canadiense, que nos condujo a la orilla del río, casi enteramente obstruido por los hielos. Una barca nos esperaba para llevarnos a América. Un viajero, ingeniero de Kentucky que reveló al doctor su nombre y profesión, estaba ya embarcado. Nos sentamos junto a él sin perder momento, ya separando los témpanos, ya rompiéndolos. La barca llegó al medio del río, donde tenía el paso más expedito. Desde allí dirigimos la última mirada a la admirable catarata del Niágara. Nuestro compañero la examinaba atentamente. «¿Qué hermosa es?», le dije. «Es admirable». «Sí», me respondió, «pero cuánta fuerza motriz desperdiciada. ¿Qué molino podría poner en movimiento, con semejante salto de agua? Jamás he experimentado más feroz deseo de echar un ingeniero al agua». En la otra orilla un pequeño ferrocarril, casi vertical, movido por un canal desviado de la catarata americana, nos llevó a la altura. En pocos segundos, a la 1:30 tomábamos el expreso que a las 2:15 nos dejaba en Buffalo. Después de visitar esta reciente y hermosa ciudad, después de haber probado el agua del lago Erie, tomamos el ferrocarril central, a las 6 de la tarde. Al otro día, llegamos a Albany y el ferrocarril de Hudson que corre a flor de agua a lo largo de la orilla, nos dejaba en Nueva York. A las pocas horas, empleé el día siguiente en recorrer, acompañado del infatigable doctor, la ciudad, el río del Este y Brooklyn. Llegada la noche, me despedí del buen doctor con verdadera pena, pues comprendía que dejaba en él un verdadero amigo. El martes, 16 de abril, era el día marcado para la salida del Great Eastern. A las 11 me personé en el embarcadero número 37, donde el tender, ya con muchos pasajeros a su bordo, me esperaba. Me embarqué. En el momento en que el tender iba a desatracar sentí que me cogían por el brazo. Me sorprendió agradablemente ver que era el doctor Pitferge. «Vos», exclamé, «¿regresáis a Europa?» «Sí, mi querido amigo». «¿En el Great Eastern?» «Sí», me dijo sonriendo. «He reflexionado y parto». «Pensadlo bien»,
Este será tal vez el último viaje del Great Eastern, el viaje, del cual no se vuelve. La campana iba a tocar para la salida, cuando uno de los camareros del Fifth Avenue Hotel, corriendo a todo correr, me entregó un telegrama de Niagara Falls. Elena ha resucitado, ha recobrado la razón por completo. El doctor, responde de ella. Así me decía el capitán Corsican. Comuniqué tan grata nueva al doctor Pitferge. Responde de ella, replicó gruñendo mi compañero de viaje. Yo también respondo. ¿Pero qué prueba eso? ¿Quién respondiera de mí? De vos, de todos nosotros amigos míos, tal vez se equivocara. 12 días después, llegamos a Brest, y al día siguiente a París. La travesía de regreso se había hecho sin accidente, con gran sentimiento de Pitferge, que esperaba siempre su naufragio. Al hallar Inés sentado, delante de mi mesa, si no hubiera tenido a la vista estos apuntes de cada día, el Great Eastern, la ciudad flotante que había habitado por espacio de un mes, el encuentro de Elena y Fabián, el incomparable Niágara, todo me hubiera parecido un sueño. Ah, cuán hermosos son los viajes hasta cuando se vuelve de ellos. Diga el doctor lo que quiera. Por espacio de 8 meses, permanecí sin oír hablar de aquel tipo original. Pero un día, el correo me trajo una carta de timbres multicolores, que empezaba con estas palabras: a bordo del Cornuglia Arrecifes de Auckland. Por fin hemos naufragado. Y terminaba con estas: qué bien me encuentro. Vuestro de todo corazón Dean Pitferge. Fin.